Así que cada vez que yo tenía una pregunta, mi mamá le escribía a la tía Toñi, le preguntaba, o lo mismo al tío, o sea, era como preguntar a ver quién tiene esta fuente de información, de dónde venimos y cómo llegamos acá. Yo no puedo hablar de la abuela sin llorar, a mí me cuesta muchísimo. Cuando vino el tío Alejandro acá y empezó a hablar de la abuela y cosas así, yo no pude soportar. No sé por qué, yo le tuve muy poco tiempo a la abuela. Solamente 5 años de mi vida la tuve conmigo. Lo más importante, Pero fue... lo más importante son los primeros 5 o 6 años. Creo que David, todo el tiempo, cada persona que se me acerca, cada vez que me habla de la abuela me dice lo mucho que ella me amaba. Y como yo también, lo mucho que mi mamá me dice que yo fui la unión entre ellas. Y yo no sé cómo hubiese sido si yo estuviese acá. Si ella hubiese, no sé, si yo hubiese sido diferente. Porque soy muy despelotada, soy muy desordenada. Y creo que ella no hubiese. Me aseguro que te va a quedar peor. Son muy creativas, son muy creativas. Y tengo esos recuerdos de muy chiquita. Es que ella falleció y yo no entendía las cosas porque me llamaban a la dirección en la escuela y me mostraban sus carpetas, sus fotos. Y me hablaban de lo talentosa que era ella. Yo no entendía por qué ella no estaba. Y cada vez que me acuerdo de ella, lo mínimo me largo a llorar. Pero yo quería saber, yo necesitaba encontrar mi rey. Y por suerte no tengo ustedes, que todavía tenemos el contacto, gracias a tía Tony también, que desde lejos nos mantiene unidos, a pesar de no poder ir a verle tan seguido. Pero gracias por venir, gracias por querer formar parte de mi árbol genealógico. Y nada, quiero que me ayuden a armarlo. Las amo. Bueno, la pregunta del millón. ¿Traemos más adelante? Creo que, en primer lugar, para romper el hielo, acá con el respecto al árbol. Estábamos hablando con el hielo. Cuidado. Según Google, el árbol genealógico empieza desde arriba, de los abuelos. Para mí, tiene que empezar de abajo porque se supone que el árbol empieza de una semilla, ¿no es cierto? Por lo tanto, de los abuelos, 4 personas ahí, que para mí es de abajo para arriba. Marcelo dice que no, es de arriba para abajo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué hacemos? Se parramó. Se cayó. Se cayó, no eso, no, estoy descansando nomás. ¡Duro! A Martín y a Enriqueta sería. Nosotros los antepasados más antiguos que tenemos son el abuelo Martín que vino, que es vasco, que vino de España, y la abuela Enriqueta que vivía en Mendoza. Y lo que pasa es que no tengo la foto, después te imprimo si querés. No, esos son mis abuelos, o sea, sería el padre de ese señor, sería el padre y la mamá de ese señor sería. Yo te doy después si quieres foto, ahora no tengo nada, pero podés escribir el nombre si querés. El nombre más, acá quiero. Mirá. Una cosita una cosa que es importante acá en este caso, particular, en este caso acá tenemos un única con una tía Bernarda, algo así,
y le comenta que acá en Piraí hay una Morisa que es sobrino de mi viejo. Yo tenía 7 años, salía de una hepatitis y a mi viejo le dijeron, es bueno que cambie de clima, qué sé yo, Hicimos el viaje colectivo de Mendoza a Misión a conocer a estos parientes que vivían en Piraí. Acá le puse la foto para que lo vean. Ahí va. Estos parientes que vienen en Piraí, tomamos contacto Obvio. y a partir de ahí, Pero si vos podés poner ahora Piraí mejor. estaba como recién empezando, había muchas posibilidades laborales. Cachiche era maestra, allá en Mendoza no tenía, ponerle un futuro. Mario, que era el esposo, digamos, el papá de Marcelo, que era técnico de radio y televisión, allá también era como que, y allá era quilombo, conflicto, ¿por qué? Porque la relación de ellos había sido conflictuosa con mi viejo, entonces le dijeron, Manolo, y sabía que se venga, que acá, que si no, y se vinieron Chiche, Mario y Alejandro, el hermano de Marcelo, que tendría como muy viejo 4 meses. Se vinieron para acá y acá, bueno, empezó. Lo primero que hizo Chiche, tirarle la onda a Jesús, que se venga para acá. Que cuando Chiche se vino de Mendoza, ya vi una serie con Alejandro tenía un par de meses. La vieron Alejandro. Alejandro nació en Mendoza. El abuelo Martina Morita, la abuela Enriqueta Morales. Amorita, Vasco, la abuela. Y acá Yo le estoy contradiciendo. Yo le contradigo. y Enriqueta Morales. Para saber un poco el origen, el viejo Martín Amoriza venía de Vizcaya, de Vasco, de España, y la Enriqueta, la mamá, la esposa, digamos, natural de Mendoza, un natural de acá, viene con raíces guaraní, en viaje. La vieja allá venía con raíces guaraní, los naturales de Mendoza, de Julio. Y bueno, y ahí nacen los 4 hermanos Amoriza. Emeterio el mayor, Pío el segundo, que sería el abuelo de Ale, Lorenzo, ahí está el casamiento, Es el casamiento. y Nicolasa, que era la mujer, la mujer. Los 3 varones y una mujer. Sí. Solo de la de caballo. Ah, sí. Por él esa es Pero ponele igual, para que se entienda. de ahí, del casamiento de Pío No, acá está la foto, acá tengo la foto de los 4 hijos del abuelo Martín. Son estos 4 hijos. que son Emeterio el mayor, Pío el segundo, Lorenzo el tercero y Nicolás el cuarto. Son estos 4. Cuatro hermanos, ya tenemos uno de 2. Que son los que tienen las herencias que están acá. ¿Así? ¿Acá? Sí. Las herencias que están acá. Y esto a modo de contexto sin grabar. Digo, para saber también cómo eran los viejos antes y toda la historia. No sé por qué vos podés decir que no me gusta tu color de remera, me gusta tu color, me gusta tu color de pelo, pero no me gusta tu color. ¿Viste? Esa boludez así, no sé cómo era. El caso es que mi viejo, con el hermano mayor, con Emeterio, por una boludez así, no sé cuál era, no viene el caso, no se hablaron nunca más en la vida. Así nomás. Entonces, yo, el menor de todos los primos, los nietos de ellos, yo no tuve contacto en la infancia con mis primas, las hijas de Emeterio. No tuve nunca ningún contacto. Estaba muy poco, muy poco. Encima yo era el más chico, o sea, menos todavía.
mi hermana, sí. Pero para contar que los viejos se pasaron un montón de años sin hablarse y nosotros nos perdimos la posibilidad de tener relaciones entre primos. Punto. Digo, esas huevadas eran antes, ahora también, pero bueno, lo cuento, no se puede grabar. Pero bueno, Es una anécdota, digamos, que me perdí la posibilidad de conocer unas primas, aunque eran mucho mayores que yo, pero no importa. Bueno, no sé, eso quería contar así como para... De acá, de esta unión, de Pío y Lola, Lola Correntina, de Esquina Corriente. Esquina Corriente, Guayquiraró, al lado de Esquina, ella nació ahí. Yo no sé cómo Pío se conoció con él, Porque puedo pasar al frente así, sigo explicando la historia. Bueno, la historia, sí, el abuelo Pío, o sea, mi abuelo Pío, como le contó él, el hijo de Martín y Enriqueta, eran 4 hermanos, y él se crió y siempre estuvo ahí en Medrano, porque el abuelo Martín tenía un laboratorio, andaba con los yuyos, así igual que Enrique, que Ezequiel, todo, viste, que son yuyeros de alma, eso. El abuelo era como farmacéutico, creó unos remedios ahí con yuyos. Ahí está la palabra, alquimista. Bueno, y el abuelo, este es mi abuelo Pío, él se crió siempre en Medrano. Y cómo la conoce a mi abuela Lola, que era de Guayquiraró, vivía, pero Guayquiraró es un campo, no hay nada, entonces la abuela Lola iba al colegio en Esquina Corriente. En Esquina Corriente fue al colegio, se recibió maestra. Cuando se recibió maestra, el abuelo la llama y le dice: mira, acá no va a conseguir la esquina porque está el colegio de maestro y todo el mundo se recibía maestro y sobraba maestro. Entonces, a unos kilómetros ahí de Guayquiraró estaba un lugar que se llamaba La Legua. Entonces le dice: vos lo que tienes que hacer es pedir trabajo en la escuela de La Legua, que ahí están faltando docentes, están faltando maestros. Entonces, por ejemplo, la abuela Lola hace una nota y manda por correo al Ministerio de Educación de la Nación de Argentina, donde dice: quiero un trabajo en La Legua de docente. Entonces mandó, a los 2 meses le vino: sí, le aceptamos su ofrecimiento, usted tiene el cargo de titular en La Legua Medrano Mendoza. Era otro lugar de La Legua Mendoza, se llama La Legua. Entonces, La Legua Medrano Mendoza, imagínate, quedaba 2000 kilómetros ahí. Mirá vos, yo no esa ni idea. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Otra legua. Claro, La Legua de Medrano Mendoza. Entonces, ¿por qué fue a parar de Esquina Corriente a Medrano Mendoza? Entonces agarró y le dijo al abuelo: bueno, te ofrece, ya tenés aceptado el cargo de titular, ya iba a aceptar el cargo. El abuelo la llama con la abuela en Sulti hasta Medrano. No. Y habrá llevado su tiempo. Nosotros ahora en la Jaime nos lleva 3 días. Cuando llegó la llave, no te puedo creer, en Zulti. En Tulqui fueron y llegaron allá, ¿viste? Un carro con caballo. Un Tulqui. Un carruaje. Viajaron no sé cuánto, mucho tiempo, llegaron. Se presentaron a la escuela de La Legua Medrano Mendoza, donde tenía que asumir mi abuela Lola. Y entonces ella se presentó, habló con la directora: yo tengo el cargo para asumir de docente acá. Perfecto, contento, sí, la estamos esperando, necesitamos docente acá, maestro, todo bien. Bueno, y ahí ella, se iba a quedar un tiempo hasta que después ella iba a pedir el traslado a Esquina, digamos, a algún lugar cercano a su casa para volver a sus pagos. Y ya se quedó ahí. ¿Qué pasa? Yo después, juntando noticias a gente de todos lados, yo recorrí mucho Medrano, averiguando cosas, y estuve hablando con mucha gente. Me encontré hace un par de años con una señora que se llama Estela Mila y que ella me iba caminando con la Silvia Sánchez y me dijo: vos tenés cara de morirse así. Bueno, yo te voy a contar la historia de tu abuela. Te voy a contar. Mi mamá era la directora que recibió a tu abuela Lola cuando vino de Corriente de Esquina y no tenía dónde vivir. ¿Dónde va a vivir? Llegó de... Entonces, los padres de ella tenían alquilaban piezas, ¿sí? Y le alquilaron a ella, la abuela Lola, le alquilaron a la directora que su marido tenía para alquilar, entonces iban todos los días a la escuela, en el Zulti. El abuelo le dejó el Zulti y se volvió a
esquina, Guayquiraró. Y dejó el surque para que la abuela pueda ir todos los días a la escuela y todo. Y entonces ahí la abuela empezó a trabajar en la escuela esa de la lengua Medrano Mendoza. Pasó el tiempo y lo conoció su novio, con algunos tíos, tuvieron un par de años de novio, se casaron, tuvieron a mi papá, 5 hermanos, ya se quedó viviendo en Mendoza, ya tenían nada más que de vacaciones a esquina corriente. Mirá qué interesante, yo no tenía ni idea. Bueno, así es esa historia de... Claro, cómo se habían unido. Sí, así, por eso fue esa unión. Bueno, ¿qué pasó? Sigue la historia. Bueno, ahora te cuento cómo es mi familiar directo. Ya había caído interesante. Así ya estaba la abuela, bueno, tuvieron su hijo, todo. Mi papá se hace adolescente, a los 18, 20 años, entonces tiene los tíos que están en la esquina, los piallos, que son parientes de ellos, primos, de la abuela, qué sé yo. Y uno de los parientes era camionero, que llevaba sandía de esquina y traía vino a la esquina, y venía el camionero. Entonces ellos venían de vacaciones, y su pariente, mi papá, que era el más, viste, que era, ya sabes, contador de chistes, cuentista, qué sé yo, se viene con uno de los tíos en el camión, la esquina corriente, que llevaban sandía y traían, y vino unas vacaciones, y ahí fue que la conoce a mi mamá, que era la escuela normal, y mi mamá justo se recibe de maestra. Entonces ahí empieza otra pareja que es con mi vieja, que también es de esquina, a raíz de eso. Permiso, es algo que va a encajar en esto. Resulta ser que Jesús se va a acordar bien de... Había una parienta de mi tía Lola, de esquina también corriente, que era la tía María Rosa, Marosa, La tía Marosa. la tía Marosa, que se puso de novia con Hugo Sosa, en Mendoza. Bueno, era novio, así, se veían de vez en cuando, así, cada vez que la Marosa iba a Tupungato, muchas veces iba de vacaciones. Bueno, pero quiero esto importante para... Fíjate cómo es la coincidencia de las redes, ¿no? Resulta que, bueno, la tía Marosa, siempre iba a Marosa, siempre iba a Mendoza. Se quedaba en la casa de mi abuela porque ya hacían dulces. Sí, hacían dulces, después iban a Tupungato, hacían dulces de ciruela, de esto, cantaban. Y, bueno, listo, la tía Marosa, poné. Hace poco tiempo, digamos, toda la línea del tiempo, digamos, hará unos cuantos, 5 años, 6, 7 años, por decir algo, 7 años. Yo estaba un día visitando al hermano de Elena en Monte Grande, en Buenos Aires, y aparece una cuñada de Elena. Ese día almorzar ahí con él, con nosotros, qué sé yo, una cuñada. Le voy a preguntar a tu mamá. El hermano de Elena fallecido, un hermano de la cuñada de ella, fue ahí a almorzar con los hermanos, yo estaba presente ahí. Y bueno, y hablaban, que yo, con sí, porque yo una tía que va a esquina, de corriente, y luego, sí, la tía Marosa, María Rosa, mi tía, la cuñada de él. Mi cuñada Gladys es de esquina, nacida en esquina, apellido Cabral. Y la conocía la tía Marosa, que era medio pariente. O sea, ya que no venimos de Mendoza, venimos de esquina corriente. Hay unas ramificaciones. Yo recién empiezo, esperá. Bueno, y entonces, primo. Ya, fuimos primo. Digo así, como en paréntesis, cómo no aparece en las redes, eso, ¿no? Quería contar cómo fue la Bueno, ahora te comienzo a acordar, la tía Marosa esta viajaba anualmente, ella, de que vivía, digamos, trabajaba, hacía pan dulce, hacía dulce, todo. Entonces el mejor lugar era, iba a la casa de sus parientes, la abuela Lola era prima hermana de Marosa, mi abuela esta era la prima hermana de Marosa. Entonces iba a Medrano y ahí mi abuelo tenía plantaciones de durazno, de ciruela, de damasco, de todo, fruta, uva en general, de todo.
Entonces la abuela se iba con la tía esta en enero, que estaba de vacaciones en la escuela, febrero, marzo, la época de fruta, se ponían a hacer dulces, y hacían durazno natural, todo, tomate natural, hacían para todo el año. ¿no? Dulce de membrillo. Dulce de membrillo era la especialidad de mi abuela, el dulce de membrillo. Y hacían, pero en cantidad industrial. Y bueno, después la tía Malosa se traía a esquina eso para la venta, y hacía los pan dulces, y hacía todo eso, ¿viste? Bueno, yo sigo en contacto ahora con el ahijado de ella, que es sobrino, en Esquina Corrientes, voy siempre bastante seguido a verlo, estoy en contacto con él. ¿Alejado? Y bueno, esta pareja tuvo 5 hijos. Francisco, que le decimos Pelusa, que es mi tío, el más grande. Ana se acuerda de eso. ¿Hay fotos tienen que pegar? ¿De los nombres? Sí, claro. Era vino y cerámica. Vino y cerámica. Acá tengo la foto de los... Ese árbol genealógico es decir. Después te doy la sorpresa. 5.000 minutos de video que era No, ¿Eh? Yo creo que después de pasar todo ahí, taca, acá no hay con apurado. ¿Tipear vos decís? ¿Tipear el texto, el audio? Sí, o lo paso a... ¿Con IA te traduce sí, todo? traduce todo. ¿Vos Supongo. grabás en tu propio chat? Sí. ¿De WhatsApp? Sí. Esta pelusa. ¿No te conviene con el grabador de audio del teléfono? ¿Qué teléfono tenés? Transcribir. Paula. Ah, ya te pasa. ¿Qué teléfono es ese? ¿Samsung? J55. Bueno, eso que están ahí en la foto, ahí en la tele, esos son los 5 hijos. A ver, pelusa, Naranjo, Enriqueta. Sí, Paula. Pero eso sirve para hacer un video, pues yo estoy haciendo imágenes de todo. Conviene después, ¿entendés? Tú le metemos el audio, que se escuche clarito. Así, pequeña anécdota, digamos. La Paula, me acuerdo que... Sería como armar un... La Paula Con todo, con este, con este. Vivíamos en una casita que era un departamento, una propiedad horizontal, un departamento central. Y la Paula, bueno, mis viejos tenían así costumbre de albergar docentes, así, siempre tenían una habitación para alquilar, papá que tú te acuerdas. Para que yo pasara de grado. ¿Eh? Para que yo pasara de grado. Para que él pasara de grado. Porque mi hermana me pasaba, para que preparaba. Mi hermana, ¿viste? Mi vieja le iba a hablar a los profes. Che, será que como era amigo de los profes, ¿viste? Sí, a todos. Bueno, si pasar, se han pasado y nada, la estoy, así llegó. Así llegó. Bueno, pero yo no quiero conectar la anécdota de la Paula. La Paula, cuando yo tenía, ponele, 12 años, que iba a séptimo, un año así, ella fue a Mendoza, a la ciudad, vivía en el Medellín, fue a la ciudad. Son, ponele, 70 kilómetros, como vivía 70 minutos acá, fue a la ciudad, vivía con nosotros. Y ella iba a aprender a tejer en las máquinas, la famosa Nitac o algo así. Sí, Nitac. Las de tejido, ¿sí? Y bueno, ella estudiaba a la siesta. Y entonces yo le decía, Paula, yo te acompaño, porque yo no quería quedarme a dormir la siesta. Y la Paula me decía, pero quédate a dormir la siesta. No, Paula, yo no quiero dormir la siesta, te acompaño, después ya me vuelvo y dice, no seas tonto, me decía, vos cuando seas grande vas a querer dormir la siesta. Fue así, sí. Siempre me acuerdo de la Paula. Vas a ver cuando seas grande vas a querer dormir la siesta. Bueno, así una anécdota. Bueno, ahí están los 5 hijos, pero no sé si vos vas a poner los hijos de todos esos. No, lo del tío Pío, vale. Bueno, después, así como recién le conté, mi papá le conoció a Cristina en esquina cuando venía a la casa de los parientes. Le conoció a mi mamá ahí. Mi mamá se recibió de maestra, empezaron a ser novios un par de años, todo por carta, porque él vivía en Mendoza, ella en la esquina. Entonces, claro, exacto. Y entonces ahí mi mamá agarra y se va a vivir a Mendoza, pero obviamente se tenían que casar, se fue con la mamá, todos se casaron y bueno, ahí se quedó mi mamá viviendo en Mendoza con mi papá. Cristina también hizo lo mismo que mi vieja, pero porque bueno, se puso de novio con... Yo no sé si vos sabés esa anécdota, pero
Hay una anécdota de la familia antes de la abuela de él, de la abuela por parte de la mamá. Isabel correntina, Isabeltona, así, ¿viste? Alcurneona, digamos. Eran alta gama ahí en sí, la esquina. Alta gama en la esquina, ¿viste? Entonces, la vieja, bueno, claro. Entonces, la anécdota, ¿verdad? Que iban los domingos a misa, porque bueno, nosotros íbamos y odiábamos ir a Mendoza, a Medrano, porque el domingo era ir a misa, ¿viste? Bueno, mi abuela era con la Toña, decíamos, puta, los domingos, y todo era, misa era religiosa, bueno, la abuela de él, que una vuelta fue a Mendoza, no sé qué, y él era una vieja abuela, y no se sentaba nunca, no se sentaba en la iglesia, bien diferenciada. Bueno, anécdota, ¿viste? Eso, ¿viste? La alcurneona, ¿viste? No me acuerdo lo que decían antes, el término concepto no existía. Pero era esto, era así como anécdota, me acuerdo que era muy así, notable esta cosa. No, aquella, la madre de la María Cristina, una anécdota. No, yo no la conocía, tengo la foto ahí que están. Sí, ya, pero tengo en la memoria más que me acuerdo. Me acuerdo de los dichos. Bueno, sí. Bueno, ahí con toda la historia que le conté, Naruto se iba a China, le conocí a mi mamá, hasta que fueron de novio 2 o 3 años, se fue a vivir a Mendoza, mi mamá, se casaron y ahí se quedaron a vivir en Mendoza. Ahí nací yo, al año que ellos se casaron yo nací, me bautizaron, que son las fotos que están por ahí, que la Toña era mi madrina. La Toña y el tío Pelusa eran mi madrina y mi padrino, ahí en la iglesia de Medrano, en la misma iglesia que se casaron mi viejo en Medrano, Mendoza, después al año hicieron mi bautismo, y bueno, después pasó un tiempo, hasta que cuando yo acá también. Mira, se quiere, ¿viste? Ella le quería mostrar. Mira, hoy le quería mostrar, ¿viste? Porque viste que estamos hablando que se quiere también la madrina de la Tony. ¿Mi madrina viene la Tony? Sí, es la términa de la madrina de Ezequiel. Sí, ahí está ¿Y el nombre? También papá de y bueno, cuando yo cumplí 1 año, mi vieja... Cuando yo cumplí 1 año, mi vieja no quería saber nada, nunca vivió con los suegros, pero no quería saber nada de vivir en pueblos cercanos a los suegros. Entonces ella quería formar su familia aparte, qué sé yo, y ahí empezó la historia de que Sabina y Manolo fueron de vacaciones a Medrano, Mendoza. Ya había venido mi papá de soltero, una vez en la tina vino a una ahí, le conoció a Sabina y Manolo y ahí le invitó a que vayan a Medrano a conocer a los parientes, a todos, porque había venido solo mi papá en esa oportunidad. Entonces fueron los parientes de ahí, los españoles, los conocieron a mis abuelos, al resto de la familia, a todos sus hijos, todo bien. Entonces mi mamá no tuvo mejor idea que ahora están estos españoles, se enganchó para venirse a vivir a Misiones. Cuando yo cumplí 1 año, a los 2 o 3 días nos vinimos a vivir nosotros a Misiones. Vinimos al Dorado unos días, después ya fuimos a Santiago, viviendo en un pueblo cercano al Dorado, en el kilómetro 36, medio chacra, campo, hace 50 años. Hasta ahora no hay nada, 50 años obviamente. Bueno, y o sea, todos son al campo, así, ¿no? Y bueno, ahí estuvieron 4 años y mi papá trabajó en la empresa que hicieron la ruta 17 desde el Dorado hasta Irigoyen, que hicieron el asfalto. A esos 4 años mi hijo trabajó en esa empresa, era que fue personal. Y en una de esas vacaciones que vino el tío Pelusa, el más grande, le dijo, mirá, ahora ya Alejandro, tu hijo va a empezar a ir a la escuela, no le puedes tener acá en el medio del campo, no había luz eléctrica, no había, por supuesto, no había agua, no había nada, ¿viste? Pero mis viejos eran felices, empezó ahí, que se lo estaban con mi mamá con todas sus maestras, colegas, con pinche, amigos, todo bien. Y ahí, bueno,
justo terminó la obra, terminaron de asfaltar desde El Dorado hasta el Goya, terminó. Tenían que mudar la empresa a la próxima obra en Puerto Madryn. Y ahí con la institución de Luisa, mi papá dijo, no, vete a Mendoza, que vení con tu familia, que va a estar acá en el medio del campo, o te vaya al sur. Y entonces ahí nosotros, cuando yo empecé la primaria, nos fuimos con mi hermano un año menor que yo. Yo tenía 5, yo tenía 4, volvimos a vivir a Mendoza, a Godoy Mendoza, al lado de la capital, y ahí vivimos 4 años. Y ahí viene después de que yo le había contado un paro hoy, o sea, fueron de luna de miel, Tito y Ana María y se casaron. Son los hijos de Ana María Española, se casó con Tito, que vivían en vida ahí, se fueron de luna de miel a Mendoza y a la vuelta, bueno, eran negros, vamos a vacaciones. Nos trajeron a mi mamá, a mi hermana y a mí, las misiones para ir de vacaciones. Y ahí cuando estamos en misiones, mi mamá le llama a mi vieja y le dice, no, yo voy a volver más a Mendoza. Si vos me querés ver, tenés que venir, traer la mudanza, porque yo a Mendoza no iba a volver nunca más. ¿Qué te parece si...? No, existe, ¿qué te parece? Traer la mudanza, si no, quedate acá con tu vieja, ni venga más. Y bueno, pasó, qué sé yo, 3 semanas, un mes, vino, mi viejo nunca vino a contar la mudanza. Sí, le tenía. Contando chistes. Él contaba chistes y le tenía sonando. Y bueno, ahí vino, y bueno, ahí desde que yo cumplí 9 años hasta hace 3 años vivimos en El Dorado, nosotros. Qué bueno. Ahí va. Hasta ahí. Bueno, Lore, ¿cómo Ok, pero le vamos a decir ¿Y ahora? Bueno, acá yo estoy. No sé. 1990. ¿Qué año es? 68. No, me tenés que mandar. Pero escuchá, vos te pones a pensar ¿cuántos años es? Del 60 hasta ahora, ¿cuántos años pasó? Mira, ¿Cuánto está? ¿60? No, como 60. ¿De 1960? yo no estoy sacando Sí, mira, acá lo que dice Enrique, esta es mi abuela, la del Jet Set era esta. Sí. Ya, Lore. Esta es la Tony, mira. Sí, esa. Lore. Ahí voy. Ya. Pará, escuchame, Lore. Ahí contó, y dale contó la historia de Nanichu, José Liceo, Nanichu era todo, de Liceo, y María Cristina, cómo llegan ellos a Misiones. Bueno, Ahí falta anotar a mi hermana, que es María Cristina, María Cristina. Sí. Acá está el recién nacido. María Cristina, ahí al año nació, cuando vinimos a Misiones nació mi hermana, nació en El Dorado Misiones. ahí va. Ahí está mi tirita. Sí, muy bien. Ella nació en El Dorado Misiones. Ella es mi. Sí. Bueno, ahora vamos a la cama de Lorenzo. Y acá no conviene poner, por ejemplo, no sé. Del año. Sí. 2 años, para 2 años. 2 años estaría bueno. Bueno, yo no tengo ni idea de los años que vivían. Para que voy a buscar ahí, yo te digo. Un aproximado. No, yo te digo. Anécdota. Yo busco acá, te digo. Bueno, mientras tanto anécdota. Mi abuelo Martín, ¿Sabes qué faltó con la impresora para imprimir esa el vaso,
completo. Mi vieja laburaba en aquel tiempo, mi viejo laburaba en IPF, cuando se conocieron, mi viejo laburaba y mi vieja laburaba en la ciudad de Mendoza en una farmacia. Sí, trabajaba mi vieja ahí, trabajaba en una farmacia, hacía el mecanismo de yogur y esas cosas. Mira, anda como que se habla, ¿viste? Mira, el abuelo Martín. No me miren, no me nació en 1881, por ahí cuando vino a venía con una niña. Me tapa qué cosa le sabe. Como te conocieron y bueno, Tío, mira, y esa es Villa La Morisa, por parte de tu papá, de mi pero papá. de Villa, Reinaldo, por eso. Hidalgo. Bueno, Tiene otra rama, que ahí es donde entra mi papá. Reinaldo. O sea, él por eso es otra. En 1900 y le contaba mi vieja, como laburaba en la ciudad de Mendoza, la capital, laburaba en la farmacia, se producía. Y entonces el viejo, el bajo, tiró la onda, ¿viste? Esa mujer con tiño, con lacre, esa mujer con lacre, una buena mujer. O sea, ¿tú lo tenés? ¿Dijo eso? Mi abuelo, Martín, a mi viejo. Y no se la cortó mucho. Ahí estoy entendiendo, o sea, el suegro lo que El suegro no se la cortó mucho a la nuera. Se pintaba, imagínate viejo, que quería saludar. Pues esa mujer usa lacre, hombre, no. Solo porque se pintaba. Sí. Se pintaba la vida. Mirá lo que era tu bisabuelo. Ese era tu bisabuelo. Con razón. ¿De dónde viene? Ahora me cierra todo. Tátarabuelo. No. Sí, tatarabuelo. Tátarabuelo. Claro, tu abuelo era Pío. Bisabuelo Martín. Tatarabuelo. Tu tatarabuelo. Re jodido el bajo. Ni miedo al género, ¿viste? Bueno, ponele. Esa era una anécdota, digamos. Él se hacía el retobado porque la abuela Enriqueta era feminista. Sí, la abuela, viste, que luchaba por los derechos de la mujer y de su grupo étnico de aborígenes y todo. Entonces, ese retobado, ¿verdad? O sea, ambos géneros eran capos. La hermana de Alejandro, la argentinita, cuando andaba buscando aquí la historia, yo un día me conecté con ella y me contó un poco que la abuela Enriqueta era medio la chamana ahí del grupo ahí de los barrios, una referente, digamos, importante. Y bueno, eso, nada, digamos. Mi hermana es una estudiosa. Mi hermana tiene un montón de información de esa parte. Pero por eso te digo, dice que según lo tengo entendido, la tía, ambos géneros siempre fueron así, como la tía, como la abuela, siempre. Bueno, la tía Nicolasa, la menor, tenía un carácter así fuerte, y hacían notar, bueno, cabeza dura, perfecto. Ahora entiendo mucho. Capaz que Jesús se acuerda de esa anécdota. Siempre la contaba. Tu suegro, el Mario, contaba esa anécdota de que una noche habían salido a pescar o a cazar una rana. Contala, Marcelo. Bueno, y se fueron a cazar rana. Bueno,
pichón, y alguien se desparramó, se cayó. Se cayó, no, estoy descansando nomás. Quedó así la anécdota. Sí, que no querés, viste, querés. Sí. Bueno, Vaya que reconocí que cayó. Estaba viendo el premio de reconocer que se le cayó de soberbio como la puta madre. Eso no, digamos, no es tan gracioso, Ahora es gracioso de momento. ¿Cómo seguimos, Lore? Tus hermanos, ¿cómo sigue tu mamá, bueno, tu papá, tus hermanos? Y ahí viene, vamos a seguir la línea de misiones, así no nos vamos a... Entonces, volvemos otra vez. Siraí, Manolete, Sabina... ¿De qué año estamos hablando? 64, 65, y ahí se vienen. Bueno, Chiche, Mario, Quintana, dísenlo. Y ahí la Chiche, no sé cómo viene contado ahora. Bueno. Hubo quilombo porque mi viejo, estuvimos hablando de él. Mi viejo se oponía al casamiento, a la relación de la Chiche con Mario, y bueno, etcétera, no importa, se oponía. En cambio se oponían fuerte. Mario no era ningún peso, era un flaco de Cruz, de Mendoza Capital. Y bueno, entonces nuestra casa en Tutungato, con él, la casa grande, con un lindo, muy grande, la cocina, la habitación de todos, la habitación de todos que estén allá al final. Y resulta ser, no sé, que una noche escucharon ruido, mi viejo se fue a la pieza de mi hermana y lo ve a Mario ahí, saltando por la ventana. Por alto rumbo, se recubrió todo. Ahí fue lo que hizo Plaza de Mar, la Chiche salió, se desapareció, se está un poco. Contame, ¿cómo es? Vamos a pelear. Testigo encubierto, va a comenzar. No, hay un detalle ahí. Hoy he comentado acá. Chiche, mi hermana, realmente, primo hermano, pero más que primo hermano, mi hermana de la vida. Bueno, que me apañaba, y bueno, yo la apañé también algunas cosas. De estas cosas es que ella estaba enamorada de Mario. Y por Mario no era, pero yo limpio, y bueno, el tío Lorenzo no sabía, que estaba dispuesto a que no pasara nada. Bueno, pasó aquí con todo Enrique, a tal punto de que no se podían ver. ¿Quién era el nexo para que se encontraran? Mario me decía en tal lugar, a tal hora, Chiche, tal lugar, a tal hora, bueno, a tal punto que en un momento decide escapar. Y la Chiche se perdió de su mujer. El pueblo buscando a la Chiche. Y la Chiche, ¿dónde está? Y por todas partes, la policía, la Chiche, ¿dónde está? Yo no sé cómo ya había sido. Encima tenía un tío que era comisario. Esto Sosa, bueno, la cuestión Escuché la historia de tu abuelo. que ya habían tenido alguna conexión con la policía de Piraí. Por lo tanto, yo esa parte no la sé muy bien, no sé cómo aparecen en Piraí. Y de hecho, esta gente bien posicionada en Piraí, llegan, no les cuesta nada ubicarse. Mario era bastante experto en arreglar radios y televisores, incipientes en esa época los televisores, y Chiche maestra. Bueno, hacían falta maestro, enseguida se ubicó en la escuela de Piraí,
y se radican ahí. La historia es que Lorenzo les marcó de vida porque le robó la nena. No solo eso, lo que yo no sé, Enrique, sí, Alejandro ya vino de Mendoza. Bueno, se casaron allá. Sí. ¿Ah, sí? ¿No se casaron en escondidas? Ahí está. No, se casaron. O sea, esperable, cuando desapareció estaba. Y lo encontraron a toque. Ah, yo pensé que lo encontraban ahí. Claro, yo entendí eso. Claro, yo pensé también. Yo lo que contaba, que bueno, no es la anécdota más feliz, digamos, para nada, porque mi viejo, yo le traía la patada, la piña, la hermana, así, todo. Ya, eso ya no me acordaba, pero sí, fue un episodio muy fuerte, y me acuerdo, ellos estaban en un lugar en Mendoza, de ahí a casarse, punto, no encuentran el a casarse y de ahí a nacer Alejandro, bueno, pasó un tiempito, nació Alejandro, y bueno, y después se vinieron para acá. Allá no daba. Claro, yo pensé que ellos se escaparon para acá. No se escaparon para acá, se escaparon en un gato para, bueno, fueron un tío Adolfo, no sé dónde fueron, Sí, no, se desafanó un poco por ahí. Sí, yo tenía entendido que se habían escapado, porque desaparecieron del escenario por lo menos ahí. Bueno, yo vi también en Piraí, trabajaba bien Mario, trabajaba bien la Chiche, y bueno, me insistían que yo viniera a visitarlo, a visitar Piraí. En aquella época conocer Misiones era, no sé, no es África ahora, no sé qué país podría ser tan remoto y tan distante y tan difícil de llegar como era venir a Misiones. Y a cualquiera que decía, estás loco, te van a meter ahí, te van a comer los bichos, los tigres. Te tiraban. Sí, las víboras. No vi víboras más grandes en Mendoza que acá, pero sin embargo el miedo que le tenían a llegar a Misiones. Bueno, así que me regalo cuando termino el 500 años. En aquella época estudiar la secundaria era o maestro o perito mercantil. 5º año, perito mercantil en una comercial o maestro en una normal. De hecho, en mi pueblo había solo una normal, así que terminé siendo maestro. Me vengo a pasar las vacaciones de Piraí y, claro, Misiones impacta a cualquiera. Indudablemente me enloqueció a mí, el río era una cosa increíble para mí, bueno, era de ir a pescar cada fin de semana o cada 2 por 3 porque era algo inédito y un grupo de gente que hicimos, porque eso es lo que tenemos Misiones, siempre gente muy especial. Así que bueno, era toda una aventura permanente. Yo vine en enero, pasa febrero y ya decido más o menos que era tiempo de volver, porque la idea era venir, visitar y volver. Y me dice Chichi un día, escuchame, vamos a ir a Posadas, tenemos algo que hacer, yo tengo algo que hacer en Posadas con el Consejo de Educación, me acompaña. Y me dice, firmé acá, bueno, el 1 de marzo empezaba a trabajar de maestro. Ella no te preguntó, te impuso. Sí, me enganchó. Lo peor es que yo tenía terror a los chicos porque en mis prácticas no la pasé bien. Así que no, le tenía. Bueno, la cuestión es que sí, estaba metido, me quedo. Bueno, porque él en su momento laburaba en una farmacia y el dueño de la farmacia era un comunista. Y claro, que las historias con el padre de él era muy compinche. El padre de él pertenecía al Rotary Club. Sí. Cada 2 por 3 tenían encuentros en San Martín, en San Rafael, en cualquier lugar de Mendoza. Y él, para no viajar solo, acompañamos. Pues yo con tal de ir, comer gratis, pasarla un fin de semana, vamos. Hasta que un día, bueno, uno empieza a crecer y empieza a tener las ideas propias de la juventud. No sé por qué discutimos en tu caso por ahí, y tu papá, que era un ganso nato. Sí, ganso conservador. Ganso conservador. ¿Cómo que se llama? ¿Qué era? Conservador, de tipo se decía, bueno, pero muerte. ¿Qué? Cuando me puse así me echó tarjeta roja. Usted, porque era así, usted no me pisa más la casa. Bueno, fui. Y todos los sábados en Lorenzo
al mediodía, no te acordás de que el asado. Y asaba rico y bien. Y por supuesto salía de la farmacia, iba a saludar, una picadita de asado y seguía hasta mi casa. Eso desapareció. Eso me echó. Y un día voy pasando y me dice, joven, ¿usted no piensa pasar? Y no, le digo, si usted me echó. Venga que ya lo estábamos a picar. Y ahí nos compinchamos otra vez con el bolero. Era bravo, ¿eh? No, bravo, sí. Y me echó con razón, yo también era bien boludito como joven y comunista nato ahí, socialista, vendiendo el... Bueno, coherente. Bueno, la historia es, después siguieron buenas las relaciones y estando en Piraí, nace Marcelo después. Piraí. El negrito. El blanco y el negrito. Y la vida fue muy linda, Piraí, pasamos una vida muy buena, muy linda. Lastimosamente había un problema con Chiche y con Mario. Chiche es recelosa, pero celosa mayor. Y Mario del sí fácil. O sea que con razón. Con razón. Con razón. Pero lo asfixiaba también, o sea que vamos a poner la cosa en su lugar. Y el otro que no le costaba sí. Hasta que bueno, pasan otros problemas intermedios. Era muy emprendedor Mario. Celulosa en aquella época era un emporio. Se trabajaba mucho con contratistas. Agarró las radios, se metió a contratistas. Perfecto. Ganaban muy buena plata, trabajaban con el mercado paraguayo, así que no pagaban los beneficios, ganaban bien. La historia es que llegó a comprarse una vez, porque además el Estado daba préstamos muy especiales. Se compró un John Deere, pero de los grandes, muy impresionante tractor para trabajar, no sé cuántas personas tenía, y las cosas de nuestro querido país, se cae la economía, y empieza a tener problemas para pagar el tractor, problemas para pagarle a la gente, anda medio jugado, el banco lo estaba persiguiendo porque no le pagaba y estaba muy mala situación. Ahora todo me cierra a mí. Ahora lo estoy viviendo. Anda buscando. Qué bueno que no. Qué bueno que deja de ser querido. Fíjate, pero mira la historia es loca. Me aparece en la escuela un día, el auto tenía un 2, no sé cuánto, nuevito, pero El largo, sí. Me dice, chique, si te puedo dejar un tractor acá en la puerta de la escuela. Perfecto. No, y me explicó más o menos, dice, acá no lo van a venir a usar, pero Para que no lo embarguen. claro, para que no lo embargaran. Yo me acuerdo que había un Massey Ferguson y un John Deere. John Deere, eran dos, nuevitos, pero eran nuevitos. Dos tractores. Sí, trabajó Uno rojo y uno verde. Eso sale carísimo. Sí, carísimo. Trabajaba bien fuerte, pero se empieza a caer la estantería mal. Hasta que me dicen un día en la escuela, chica, ¿qué hace con el tractor? Y ella es mi primo. No, ya lo vine a buscar, se lo hablo. Se lo llevó a la colonia, no sé con quién se acomodó, se lo llevó a la colonia. Se le complican las cosas, hasta el punto que tuvo que enajenar todo y se vienen a Posada. Y bueno, acá en Posada, voy a saber, conocen mejor que yo la historia. Lo más lamentable de todo es que después deciden separarse. Cosa que si ya habían llegado hasta ahí con fines de afloje. Pero él aparentemente fue quien decidió irse, bueno, cada uno tiene derecho a su decisión. Y bueno, y la historia de ahí siguen ustedes, que esa es la parte que me tocó a mí. Y quiero aclararle que fue una muy buena vida la que pasamos en Piraí. Realmente, muy buena gente los dos, con esos problemillas, pero bien, realmente. Quiero hacer una pregunta y necesito que alguien me la responda. Que yo no sé, no puedo hablar fuerte porque tengo todo tapado. Quiero saber cuándo los apellidos empiezan a diseccionar de Damoriza a de Amoriza, a Amoriza y cosas así. Bueno, por eso quiero saber ese inicio. Ahora yo, voy más atrás. ahora yo paso al frente y digo lo que sé, pues va a pasar Enrique y cada uno.
Mira, lo que yo sé que estuve estudiando, inclusive me llegó información ahora, esta semana, que busqué en inteligencia artificial, averiguando con Ana Mari, que es la única española que queda, que está acá, que vive acá en Posada, que hoy lastimosamente no pudo venir, que ella nació en España. Y ella, cuando la anotaron en España, no son vascos, digamos, originarios, que es nuestro apellido, Amuriza el apellido, con U y con T, Amuriza. Y yo busqué y ahí en los orígenes decía eso. Y bueno, le pasé a ella, me dijo sí, que yo no lo sabía, me enteré ayer, que el apellido original es Amuriza, porque es en vasco. Y entonces ella me dijo que al traducirlo al español es Amoriza. La traducción en español es Amoriza. Entonces, cuando el abuelo Martín viene a Argentina, el abuelo que le mostré recién, viene a Argentina, ahí se transforma en Amoriza porque es en español, no es en vasco. ¿Tiene significado esa palabra? Sí, sí tiene un significado. Bueno, ¿y qué pasa? El tema de las distintas pequeñas diferencias no es porque se haya querido por ahí mucho, sino que porque los letrados del registro de las personas, que no eran muy letrados, que digamos, entonces ponían el abuelo Martín. Ahí está el papel que yo tengo del abuelo Martín, que tenía ahí recién, dice de Amoriza con minúscula, la D, la E separado, Amoriza con mayúscula. Así tiene el abuelo Martín en su papel original. Mi abuelo Pío y mis viejos tienen todo así, digamos, esa rama. Lo que me contaba otra rama que tienen, por ejemplo, que cuando fueron a anotarlo en el mismo registro, pero sé que la atendía otra persona, porque todos eran medranos mayormente, cuando nacieron todos estaban todos medranos, pero el abuelo Martín era ahí, oriundo de ahí cuando vino a España. Le anotaban, por ejemplo, ellos le decían de Amoriza, y el que escuchaba hacía lo que podía. Entonces le ponían D, E con minúscula, el otro le puso solo una D. Por ejemplo, la tía Enriqueta de Emeterio y todo eso, no tienen apóstrofe. Ellos son, o sea, los cuatro hermanos están inscritos de diferentes formas. Uno es la D sola, que es la D y después Amoriza. Entonces vos lo lees y dice la Amoriza. La rama de Lorenzo con Enrique y todo ello son la D con el apóstrofe. Y la otra rama de la Nicolasa, no sé, la Lili, no me acuerdo, pero sé que los cuatro son diferentes. Y lo nuestro es de E con minúscula, mi apellido es de E con minúscula. De E separado como Amoriza. Pero eso es por una hazaña del que está el libro de la persona que no sabía mucho de lo que escribió. A ver, va a pasar bien que no sé que él explica otra cosa. No, yo aquí un par de anécdotas nomás respecto a eso, pero... y bueno, el apellido así como dijo el... Después, así anécdotas, bueno, siguieron en el tiempo, qué sé yo habré tenido, no sé, que habré tenido, no sé, capaz que he tenido 15, 16 años, no sé, poner. Mi viejo logró, mediante unos contactos, ya estaban ya nos habíamos conocido con los españoles, la chica ya estaba trabajando acá, Jesús ya estaba acá, digamos. Y mi viejo logra juntar una moneda e irse a España a conocer los parientes. No sé, un mes. La anécdota es que cuando vino re español. Más vasco que yo. Y después, viste, estaba los teléfonos de Toto, viste, los teléfonos 20, seguridad en España. Pues hola, pues sí, que se ponga, la verdad, el viejo, el verano, No lo sé, Rick. así como anécdota, nos reíamos con la Toñi, la Cita estaba acá, pero con la Toñi y con mi vieja nos quedamos ricos. Pues sí, hombre, que sí, que claro, Era vasco puro. no había todo Ahí estamos viendo que Gracias. Esa era mi duda. Bueno, y no sé cómo seguimos. Marcelo, Bueno, están los dos niños. Están
Hay una anécdota que Marcelo siempre cuenta de Mario. A ver cómo es, Marcelo. ¿De qué? ¿Cuál? Arreglaba las radios. Yo les digo, ¿cómo era que era? Vos siempre contás eso. No, O sea, yo recibí que hay una anécdota de... Como en el negocio también, o sea, él arreglaba y se vendía también. Se vendía planchas, tocadiscos, radios. Entonces, él vendía y si a la gente se le componía, le llevaban a él. Y no sé quién había comprado una radio, vino que no le andaba, bueno, yo voy a ver, qué sé yo. Tenía las pilas al revés. Entonces le puse en las pilas, que yo cuando vino a buscar, no sé, que tenía la radio, qué problema tenía. Y le cobró el arreglo. Yo puse las pilas, ¿no? Mario. A lo que dice por... Hay que saber que cada momento de la Hay una lógica, porque yo le planteé lo mismo en una oportunidad, porque hay un cablecito, se desprendió, usa el soldador, vino y se ponete ahora a 30.000 pesos. Yo loco, yo para que escuchame, y eso tenía total razón. A veces le llevaba un aparato y él hacía un diagnóstico, nada que ver, en lugar de estar una hora estaba 3 días. Y si no le puedo cobrar por eso. Entonces la compensación entre una cosa y la otra. Es lógico. Che, ¿hay quién quedó para la foto? ¿Vos de bebé? Se estrenó ATC. Nos juntábamos frente a La Pini, bienvenida. a ver ahí el televisor mundial. Chiquita, yo sé. La chiquita del 69 tenía 9 años. De haber salido con la tía Chiche y con Mario. Escuchá. Que yo me acuerdo de haber salido con la tía Chiche y con Mario, que ellos me van a pasear, digamos. Y él, no sé, vivía en un lugar, tengo el recuerdo que era como un lugar azul. Un lugar que tenía como las paredes pintadas azul. Puede ser la casa, sí. Pero ese era Camposada, digamos. Acá Posada, sí. Porque era cuando yo vivía acá. Sí. Y que ponele 2 o 3 veces tengo el recuerdo que la tía me buscaba con él y íbamos, no sé, o a tomar un helado o a pasear por ahí y que me trataban re bien, me gustaba salir con ellos. Y esos hijos ya vivían en Villa Cabello, ahí en el departamento. Y nosotros vivíamos en Villa Cabello. ¿Viste? Entonces, Capaz que era alguna heladería que tenía color azul o algo así. pero él no tenía una... Mario, ¿dónde vivía? En el departamento. Ahí donde está Marcelo, ¿Cuándo se separaron ellos? Y bueno, vivían en ese departamento. ¿Los separados? No. O sea, por eso, ¿cuándo se separaron ellos? Vivieron en ese departamento y luego se Por separaron. eso, pero ¿cuánto tiempo estuvieron en ese departamento? Ay, ¿Cuánto? Día y hora. No, porque ella se recuerda eso. Claro, y si estaba Ana significa que te había pasado Pero yo, tiempo. vos sabés que papá no vivió en Villa Cabello. ¿No? ¿Viste? Poquito. ¿Viste? Porque nosotros vivíamos en la calle 85. ¿En Piraí? ¿Él nació en Piraí? Claro, pues nosotros vivíamos en la Chacra 85. vivían ahí. Ahí Soria y en la salida de frente ahí al barrio. Los Pinos, claro. Frente a los pinos de ese lado que no sé. Sí, yo vivía ahí. Ahí donde voy que cerramos, que no era así. Es un invento él. Lo invento. Y bueno, Me acuerdo que el Alejandro se había acordado de la anécdota. Nosotros dormíamos en una habitación, los 3. Marcelo, Alejandro y yo. Una habitación que estaba como anexa a la casa, no dentro de... Y Alejandro iba en la mañana a la escuela, Alejandro estaba en primer año con él. Y una vuelta, no creo que se va a poner un mocasín, y no le entraba el mocasín. No le entraba. Una araña. Sí. A Alejandro. No le entraba el zapato porque tenía una araña. No le entraba, tenía una araña polito en el zapato. Nada, era negra, digamos. Sí. A mí me pasó también. A mí me pasó. Solamente para contextualizar. En aquel tiempo, Mario tenía una roticería, primero la Tacuarí y la Valle casi, con él.
Bueno, pero ahí hacíamos viandas, yo repartía las viandas, pues nos cambiamos a una roticería ahí en la calle Centenario, al lado de tu barrio donde ustedes viven. Yo todavía no nada que ver con tu vida. Al lado del barrio no estaba en el contexto, no. ¿Por qué esa clase? Y me acuerdo que ahí repartíamos viandas también en la calle Centenario. Digo, sin para acordarme de cosas nomás, para recordar el tiempo. Y ahí el Alejandro, ya en ese momento se había ido a... Alejandro tendría que ponerle 14, 15 años, no sé, una cosa así, se fue a la Sargento Cabral. Y vos eran tus amigos, vos tenías compinche los japoneses ahí de la Tambora Tacuarí. Los Nakamura. Los Nakamura. De ahí viene el nombre de Akemi, que vos se lo pusiste. Claro, sí. Él te puso el nombre Akemi ahora. ¿Sí? Yo fui. Porque Akemi era una japonesita. Ahí, ¿te acuerdas? Estaba la hermana más chica. Era una hija de los japoneses. Era la hermanita de María Carateca. ¿Por qué? Sí, me acuerdo, para no alejarnos del tema de las arañas, tengo una... ¿Qué tal estuve? En los bailes se desarmaban allá en Piraí, no me acuerdo en qué lugares así abiertos. Me acuerdo esas luces ya en Irlanda existían, se usaban mucho en esa época. Y yo dormía en las sillas esas de madera, las pedales, me acuerdo que tengo así flashes de gente bailando y yo dormía acostado en la silla. Volvimos a casa y me acuerdo que se armó porque había llovido, se ve que en algún lado cortaron pasto, llegamos a casa y mi madre miró hacia abajo del zapato, una araña. No. Y empezó a correr a toda la casa, a tirar todo porque tenía la araña en el zapato y no se la podía sacar. Ay, ay, ay. No. Todo, se rompió todo así. Y eran pastos, así que... Para eso casi se murió. Yo creo que estaba bajo la cama, me fui bajo la cama. Y resulta que era un pedazo de pasto, así que parecía. Claro, y era terror. Una anécdota ahí, de esa época, tenía un amigo que tenía un almacén, una casa de 2 plantas, y la segunda planta daba una pista, ¿te acordás la pista esa de frente a París? Se llamaba el almacén. Sí, yo me acuerdo. La pista donde se hacían teleteatro, no, radioteatro, no teleteatro, radioteatro. Era lo de Aguirre, al lado de Monguecha ahí. Enfrente, a la izquierda. Sí. La cuestión es que una vuelta nos invitan a mirar, venía, no sé, el actor no sé cuánto, famoso de la radionovela, y las hijas no se perdían una. Y nos subimos al balcón, arriba, estaría con mamá, y a lo mejor estaban ustedes, a mí me dan la vuelta por ahí. La cuestión es que empieza como a las 10:30 de la noche el teatro, y a las 11:15 empieza a levantar el vino, 11:30 no sabía. No se ve nada. Y a las 12 iba el tipo de la cooperativa eléctrica, clac, se cortaba la luz. Ahí terminó la luz. Hasta el otro día. Esa era la anécdota que siempre contaba la chiche del radioteatro, ese que decía radioteatro, que lo hacían en vivo. Y entonces que esa anécdota era una frase de ese teatro que contaba que decía la mujer al hombre, decía: no te vayas, amor mío, claro, no ves que estoy embarazada. Yo no sé si era adaptación a ponerla en ambiente, porque es que era bestia. Oye, que era en serio. No me desampares. Y ahí estaba otro personaje, bueno, mítico de Piraí, un gay que hacía lindo, era el Chabón y Caballero, ¿te acuerdas? Petizo Caballero, era el animador de la comparsa, y todo, era un personaje, re divertido, era muy amigo de Chichi de Mario, siempre frecuentaba la casa.
tipo así, muy angelical, porque era un tipo que tenía ángel, uno se reía todo el tiempo con él, era un tipo muy amable, muy lindo. El negro caballero era feo, cruzaba los ojos así. ¿Quién no había preguntado algo? Ah, Rengo, Acá yo puse algo que llama como ejemplo, Dale. pero a mí me interesa saber que el tío Jesús viene del lado de Reinaldo, ¿cierto? sí, Reinaldo. Sí. Bueno, ¿de qué lado? Así yo pongo acá. Mi mamá con la tía Dina eran prima. ¿Tu mamá cómo se llama? Eso es re Alicia importante. Reinaldo. ¿Cómo? Alicia Teresa Reinaldo. Re importante, era la mejor amiga, mi vieja siempre se acordaba de ella. ¡Qué puta! ¡Ya acabó el negocio! Una pausa. Una torta y volvemos. Siempre tenemos que dejar ahí. Se repartió todo el bate.